Listo, amén. Entonces, estamos hoy día en el séptimo día, ¿cierto?, de esta semana de panes y levadura, finalizando un acontecimiento, como les decía, muy importante, tanto en el Antiguo Testamento como eh, que se cumple en Jesús, en Yeshua. En él se cumple también este pan sin levadura, hacia la precisión del mandamiento establecido por el Padre desde la salida de Egipto. Y también hoy día para nosotros también vemos que el apóstol Pablo, vamos a ver ahí el fundamento bíblico en el cual nos enseña también que tenemos que sacar la levadura de nuestra vida. Amén. Panes sin levadura en hebreo, hamatzot, que significa los panes sin levadura. Matzah viene de pan sin levadura. Matzot es el plural, ¿cierto? Para aprender un poquito. Entonces, los panes sin levadura. Entonces, vamos a ver el fundamento bíblico. Eso está en Éxodo capítulo 12. Hay muchos pasajes, por supuesto, pero vamos a leer aquí el principal, del 15 al 20, que dice así: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación, ninguna obra se hará en ellos. ¿Ya? Es importante que ahí se está estableciendo lo que es un Shabbat especial, o llamado Shabbatón, ¿ya? Que es un día de reposo especial donde solamente se dedicaba a la celebración, a preparar la comida, a compartir, etc. Entonces dice que, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer, ¿ya? Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Amén. O sea, hoy día estamos a 21 de Aviv, o sea, 21 del primer mes, ya en el calendario bíblico. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Amén. Así que esta semana, créanme, mis hijos han disfrutado, pero los panes sin levadura quieren continuar la semana. Porque la verdad es que hemos descubierto que es muy rico el pancito sin levadura, y también compartiendo durante la semana lo que esto significa, y la verdad es que tiene mucho significado bíblico. Ya vamos a ver también cómo aquí en 1 Corintios capítulo 5, del 6 al 8, el apóstol Pablo dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua o Pesaj, que es Cristo el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces esto tiene una connotación muy importante, ¿cierto? Porque aquí también tenemos lo que se vive en la Pascua o en la cena del Señor. Vemos también como el apóstol Pablo dice: celebremos la fiesta, pero le dice: hey, pero entendamos qué significa celebrar la fiesta de los panes sin levadura, no con la vieja levadura, ni con la malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Amén. Entonces ahí es importante este llamado a que celebremos la fiesta en la forma correcta, con entendimiento. Amén. Entonces vamos a ver, mire, hay varias levaduras, ¿ya? Que la Biblia nos enseña, nos muestra, y la verdad es que requiere bastante profundidad. Yo por lo menos alcancé a profundizar un poquitito en una de ellas, ¿ya? Que creo que es una de las que Jesús, Yeshua, de una manera recalca o le da mayor énfasis en las Escrituras, ¿ya? Entonces, ¿qué levadura debemos sacar de nuestras vidas? Esa es la pregunta.
Entonces vamos a ver primero la levadura física, ¿ya? Entendemos que siempre el Padre nos enseña por cosas visibles lo que todavía no vemos, ¿ya? Y es por eso que Él les enseña a su pueblo y también a nosotros, ¿cierto? Que no perdamos de sacar esa semana la levadura de nuestra casa. O sea, tiene que haber un acto consciente, con entendimiento, en el cual haya una preparación que debemos hacer física. Sacamos, ¿cierto? Dice en el mes primero, a los 14 días del mes tendréis la Pascua, fiesta de 7 días se comerá pan sin levadura. Entonces sabemos que tenemos que sacar la levadura física, eso es por una parte. Pero ahora vamos a ver otra levadura ya que tiene un significado y eso es lo que vamos a profundizar un poquitito en lo que el tiempo nos dé. La levadura de los fariseos. Ya vamos a ver Mateo 16, versículo 6 dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Amén. Y como les dije, vamos a ver solamente la levadura de los fariseos. Entonces vamos a ver qué es la levadura de los fariseos. ¿Ya? Tres aspectos. Vamos a tratar de agruparlos en tres grupos. Aspectos doctrinales, aspectos de personalidad y aspectos de dominio. En esto vamos a ver, por ejemplo, los aspectos doctrinales, que ellos tenían enseñanzas extra bíblicas, o sea, ellos le agregaban a la Biblia, ¿ya? También colocaban enseñanzas y doctrinas de hombres, ¿ya? Mandamientos de hombres, y también sus propias interpretaciones bíblicas, ¿ya? Entonces eso es por ese aspecto. En lo que es el aspecto de la personalidad de la persona, ¿cierto? Hipocresía, falsedad, apariencias, preocupación por lo externo o por lo que ve el hombre, y reconocimiento de títulos y honra. Y en los aspectos de dominio, vemos también ahí que tiene que ver con dominio o control. Ellos querían controlar, ellos querían manejar todo, ya querían tener la supremacía teológica, ya también manipulación teológica, y también prohíben compartir o participar con otros. Entonces ellos un poco querían manejar esos aspectos en ese tiempo, en el tiempo del segundo templo, ya en el tiempo en el que Yeshua estuvo con nosotros aquí. Amén. Y vamos a ver entonces los aspectos doctrinales, varios versículos, ¿ya? Para ir entendiendo un poco lo que el Señor les decía, ¿ya? Mateo 23, ¿ya? Viendo dentro de los aspectos doctrinales, dice así, en la cátedra de Moisés se sientan, esto lo decía Jesús, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces acá vemos que Yeshua mismo estaba diciendo, miren, cuando ellos se sienten en la cátedra de Moisés o en la silla de Moisés, que era un lugar dentro de la sinagoga donde se sentaban a leer la ley de Moisés, o sea, a leer los 5 primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Entonces Jesús le decía, mire, todo lo que ellos digan que guardéis con respecto a Moisés, guardadlo y hacedlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, ¿cierto? Ahí viene el dicho del padre Gatica, que predica y no practica. Entonces, la verdad es que ahí lo que estamos poniendo atención es que lo que ellos decían cuando leían y enseñaban sobre los mandamientos, ya la Torá, la ley de Moisés, háganlo, le decía el Señor, pero no hagan conforme a sus acciones o sus obras, porque dicen y no hacen, y porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre la gente. Eso eran los mandamientos de hombre, las obras de la ley, en las cuales ellos agregaban y ponían para que supuestamente a través de esos mandamientos que ellos establecían se pudiese guardar el mandamiento de Dios, ¿ya? Entonces, así como ellos actuaban. Mateo 23, 18 y 19. Dice, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que sacrifica, que santifica la ofrenda? Entonces también Yeshua los reprendía porque ellos creaban conceptos que no eran correctos.
conceptos doctrinales que no eran verdaderos. Entonces prácticamente les decían, si usted va y jura por la ofrenda que coloca en el altar, entonces sí vale. Pero si usted solamente jura por el altar, no vale. Entonces ahí el Señor les decía, ¿qué es más? ¿La ofrenda o el altar? Entonces les decía, el altar es el que santifica la ofrenda y no la ofrenda la que santifica el altar. Entonces también vemos allí cómo ellos creaban conceptos erróneos, obviamente basados en sus intereses, ¿ya? Y que esto los colocaban sobre las personas. Vamos a ver también otros aspectos doctrinales. Vamos a ver en Lucas 11, del 38 al 40, el 42 al 46, lo hice obviamente por, usted puede leer el pasaje completo, pero por aspectos de enseñanza lo resumí un poquito. Dice, el fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado las manos, que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Y él dijo, hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Entonces aquí vemos una reprensión fuerte de Yeshua a los fariseos, ¿ya? O por lo menos a los fariseos que estaban allí. Vamos a ver después que no todos los fariseos eran iguales, era una amplia gama, ¿cierto?, de personas, ¿ya? Entonces aquí les reprende por la preocupación de lo que estaba afuera. Si bien lavarse las manos es bueno, ¿cierto? Yo a mis hijos, antes de sentarse a la mesa, me digo, vayan a lavarse las manos, ¿ya? Pero ellos lo habían establecido como un mecanismo ritual en el cual si no te lavaban las manos por ese motivo, como en una ocasión lo hicieron los discípulos, ellos declaraban que esa comida, eso que tú tocabas, era impuro. No del término físico, sino de la impureza, de que estarías comiendo algo impuro, ¿ya? Y por lo tanto ellos establecían doctrinas que no son bíblicas, ¿ya? O no están escritas en la palabra. Entonces ellos les decían, ustedes se preocupan más de lo de afuera, pero no se preocupan de lavar o limpiar lo que está por dentro. Amén. Y le dice también, hay fariseos, tú que diezmas la menta, la ruda y toda hortaliza. O sea, ellos se preocupaban de diezmar hasta lo más pequeño. Imagínense, o sea, y yo les digo, hermanos, tratemos de deconstruir un poco ese concepto negativo de los fariseos, porque es correcto diezmar, es correcto, ¿cierto?, separar hasta lo más pequeño porque denota una preocupación de lo que ellos hacían de guardar, ¿cierto?, el mandamiento a la perfección. Pero el Señor les dice, pero pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Entonces les decía, es necesario diezmar como ustedes lo hacen, pero no deben dejar lo más importante, que es la justicia y el amor de Dios. Entonces ahí vemos cómo finalmente se preocupaban más del aspecto técnico, del aspecto físico, del aspecto legal, pero se olvidaban del espíritu de la ley, del espíritu, ¿cierto?, que realmente debe estar detrás de todo lo que hacemos para Dios. Entonces hay una reprensión. Y también, por último, aquí vemos un tema de interpretación que también los reprende. Dice, hay de vosotros también intérpretes de la ley porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Y esto también tiene que ver con mandamientos que ellos establecían. Por ejemplo, ellos establecían mandamientos para las ofrendas, la cual Yeshua también los reprende en eso. Les dice, porque ustedes en vez de honrar a sus padres con una ofrenda, les dicen a sus padres que su ofrenda fue la ofrenda que entregaron en el templo. Entonces yo le decía, papá, mira, todo lo que te puedo dar es lo que entregué en la ofrenda el domingo, el sábado, o el día que ellos se reunían, el Shabbat. Entonces había una actitud de deshonrar que verdaderamente no honraban a sus padres. También colocaban una serie de requisitos que en el cual si tú quebrantabas uno de esos requisitos, no estabas cumpliendo verdaderamente el mandamiento de Dios. Entonces, eso agregaba cargas pesadas sobre las personas.
Amén. Eso es un poquito con los aspectos doctrinales, ¿cierto? Que tiene que ver con la levadura. Vamos a entender que dice cuidado con la levadura de los fariseos, ¿ya? Vamos a ver que no todos los que eran fariseos eran así, pero con la levadura que ellos colocaban. Amén. Ahora vamos a ver los aspectos de personalidad, ¿ya? O sea, de la persona en sí, ¿ya? Lo que el Señor les decía a ellos. Lucas 12, del 1 al 3 y versículo 15, dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces aquí dice que la levadura de los fariseos, no los fariseos, ojo, no es que los fariseos sean hipócritas, sino que la levadura de los fariseos es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas o en oscuridad, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. Entonces vemos aspectos de la personalidad, que la levadura es la hipocresía, es la de decir algo y no hacer, es la de hablar algo oculto y decir otra cosa en público, ¿ya? Y también la avaricia, el amor a las riquezas o al dinero, o darle más importancia a lo material que a lo espiritual. Otros versículos también aquí vamos a ver en Mateo 23, del 5 al 11, ya otro aspecto de la persona, ¿cierto? De la levadura en la persona. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no que oráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el Mesías, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, el Mesías. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Entonces aquí vemos también aspectos de personalidad en la cual ellos ensanchaban sus filacterias y extendían sus flecos de sus mantos. O sea, visiblemente hay mandamientos que establecían colocar unas cuerdas, ¿cierto? Los tzitzit, ¿ya? Que eran los flequitos de sus mantos, ¿cierto? Que eran 4 que se colocaban. eh, y eso era para recordar guardar los mandamientos de Dios. O sea, esos flequitos eran para recordar guardar los mandamientos. Y ellos los alargaban, los ponían largos, ¿cierto? Y lucían ante los hombres como personas que guardaban mucho los mandamientos de Dios, ¿ya? Pero a la vez amaban los primeros asientos, las primeras sillas, las salutaciones, ¿cierto? Todo esto que es protocolos de honra, de reconocimiento, ¿ya? Y también les gustaba que les pusieran títulos, ¿ya? Como rabí, rabí, que los rabí eran superiores a los maestros, ¿ya? De hecho, el Señor era un rabí, era un superior que enseñaba correctamente la interpretación de las Escrituras, ¿ya? Entonces, eso es algo muy importante que Él también hizo, nuestro Señor Yeshua. Y ahí dice, no, 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 esto no es así, de que hay superiores, de que alguien quiera ser reconocido mayor, porque solamente hay un Padre en los cielos, hay un solo Maestro, hay un solo Rabí, que es Él, nuestro Señor Jesucristo, Yeshua el Mesías, y que el que es mayor o el que quiera ser mayor, que se haga el siervo o que se haga el menor a los demás. ¿Ya? Entonces, actitud también de humildad. ¿Ah? Nos enseña que también es parte de lo que debemos sacar de nuestra vida como levadura de nuestro corazón. También vemos aquí otros aspectos de la personalidad o de la persona. Lucas 16, del 14 al 15, dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque
porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y también Mateo 23, del 23 al 25, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Entonces aquí también vemos cómo es importante cuidar el corazón, cuidar la actitud, de ser, de ser ¿cómo se llama esto? Íntegros, ¿cierto? Donde realmente lo que mostremos sea lo que realmente hay. Y eso nos lleva a tener una actitud sincera, dándole verdaderamente la importancia a Dios, como es el que realmente ve nuestro corazón, más que la importancia de aparentar o mostrar algo a los demás o a los hombres. Entonces aquí también golpea, ¿cierto?, fuertemente estos aspectos de la persona, ¿no? Ahora, ¿por qué atacaba a los fariseos? ¿Ya? Porque los fariseos eran la clase religiosa, la clase de alguna manera que buscaba, en su buena intención, hacer lo mejor para Dios, cumplir todos los mandamientos, tratar de ser lo más correcto posible, pero la verdad es que vemos que era fácil caer en la apariencia, que finalmente era hipocresía. Y eso era lo que el Señor nos hacía cuidar y decía: cuidado de esta levadura, ¿ya? Cuidado de caer en esto. No se dejen llevar por lo que ven, sino que sean sinceros, sean humildes delante de Dios que todo lo ve. Amén. Vamos ahora a los últimos aspectos de dominio. Aspectos de dominio, ¿cierto? De tener la supremacía, de tener la interpretación, de tener la actitud de someter a las personas, ¿ya? Dice aquí Mateo 23, del 13 al 15, dice: más ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Y ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y tierra para ser un prosélito, un discípulo, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Aquí bastante fuerte, ¿cierto? Porque ellos lo que hacían en el fondo es establecer dominio sobre las personas, ¿cierto? Usufructuaban también de las viudas, decía: devoráis las casas de las viudas, o sea, iban y prácticamente, no sé, le pedían, comían su comida, y como pretexto hacían oraciones largas. eh, También recorrían lo que fuera necesario por hacer un discípulo, un prosélito, ¿cierto? Un convertido, ¿ya? Pero finalmente lo único que hacían era transmitirle falsas enseñanzas, e incluso el Señor les dice ahí: lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Yo creo que es bastante fuerte lo que dice, eh, que también nos debe hacer remecer un poco, también a nosotros, a todos nosotros, ¿cierto? De entender lo que realmente el Señor le estaba diciendo, que cerraban el reino de los cielos, ¿cierto? Donde imponían tantas cosas que no correspondían, que finalmente terminaban anulando ya los mandamientos verdaderos del Señor. Lucas 11:52 dice: ay vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. ¿Ya? Entonces también hablan de que se apoderaban del conocimiento, ya de la ciencia, y finalmente interpretaban erradamente y evitaban que ellos entraran al reino y que otros también pudiesen entrar y tener las bendiciones que nos da la palabra del Señor. Entonces, ahí vemos, ¿cierto?, estos 3 aspectos bíblicamente. Por supuesto que hay más, pero en honor al tiempo, y para poder sintetizarlo, vamos a tomar estos, ¿ya? Mire, quiero mostrarle también un poquito para eh, conocer un poco más del tema de los fariseos, ¿ya? Los fariseos en los tiempos de Yeshua. Habían 7 tipos
7 tipos de fariseos, ¿ya? El fariseo a cuestas, ¿ya? El fariseo a cuestas eran aquellos que cargaban, ¿cierto?, sus propias obras, ¿ya? Que se confiaban en sus obras, en sus acciones como justos, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, Lucas 18:9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces acá vemos, ¿cierto?, cómo él oraba confiando su justicia, ¿cierto?, a través de sus obras. Por cierto, que sus obras no eran malas. No es malo orar, no es malo, ¿cierto?, no ser un ladrón, no ser injusto, no ser adúltero, ¿cierto?, ayunar, diezmar. Eso es bueno, por supuesto, pero ellos se apoyaban en esas obras como justificación. Y eso es lo que Yahshua de alguna manera atacaba. Eso no es, no te puedes apoyar en tus propias obras. Amén. Ese era el fariseo a cuestas. También estaba el fariseo espera un poco. ¿Ya? Este era un fariseo un poco más respetuoso, ¿cierto? Ellos esperaban, ¿ah?, conservadores, ¿cierto? Ellos esperaban los frutos. ¿Ya? Por ejemplo, en Hechos 5:38 dice, y ahora os digo, apartaos, dicen los fariseos, apartaos de estos hombres y dejadlos, se referían a los apóstoles, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces, mire aquí, ellos tenían, porque los emisarios o apóstoles estaban revolucionando, ¿cierto?, con la enseñanza, la predicación del Evangelio. Entonces aquí obviamente se echaron a muchos encima, obviamente como los mismos que se fueron en contra de Yeshua. Entonces vemos que comenzaron a perseguirlos a los apóstoles, ¿ya? Y ahí uno de ellos se levanta y dice, a ver, esperemos, si esto es de hombre, va a desaparecer, pero si es de Dios, va a perseverar, y no nos hallemos nosotros luchando contra Dios. Y bueno, realmente vemos que era algo del Espíritu Santo que se estaba moviendo, porque es lo que hoy día hasta hoy nos ha llegado, ¿cierto?, la predicación del Evangelio. Amén. Entonces eran los fariseos más conservadores. Después están los fariseos a contusiones o a moretones, a golpes, ¿ya? Estos hombres, la verdad es que su intención era no pecar. Era la actitud de, ellos preferían golpearse, castigarse, hacer algo para evitar caer en la tentación. Dice Mateo 5:28, aquí esto lo dice Yeshua, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces acá vemos un poco cómo da el Señor palabras que golpean, ¿cierto? No solamente que en este caso el adulterio o la fornicación es física, sino que también es aquel que mira a alguien para codiciarla ya ha pecado en su corazón. Y por lo tanto le decía a él, ok, si es necesario aquí hacer algo, hazlo, pero no sea que por no tomar medidas para evitar la tentación y el pecado, tú seas arrojado al infierno, dice. Y por lo tanto, esto un poco representaba a los fariseos que de alguna forma se golpeaban o hacían algo. Por ejemplo, si veían que venía ahí una mujer, ellos cruzaban para el frente, decían, no voy a mirar, no voy a mirar. Entonces, de alguna manera ellos en ese deseo de no fallar a Dios, tomaban esas medidas, ¿ya? Entonces, más o menos para que veamos los distintos tipos de fariseos que había. También está el fariseo mano de martillo, ¿ya? Estos eran los que, eran pero lapidarios, ¿cierto? Ya eran humildes en apariencia, ¿ya? Y Mateo 5:22 puse yo aquí, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Amén? Y vamos a ver otros 3 tipos más. El fariseo contable, que es el que contaba todo, ¿cierto? El que vivía contando todas las obras y lo bueno que hacían. Mateo 9:14 dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Entonces ellos eran la actitud de contar y la actitud de compararse con los demás. Y se compararon obviamente con los discípulos de Yeshua. También estaba el fariseo temeroso, ya que era un fariseo que vivía en temor a Dios y obedecía por temor al castigo de Dios. O sea, ellos también, de alguna forma, también guardaban los mandamientos, pero por temor. Y también estaba el fariseo del amor, ya o por amor, ¿cierto? Que aquellos que hacían las cosas por amor a Dios y eran varones piadosos. Amén. Entonces acá vemos que no todos los fariseos de alguna manera podemos decir que fariseo es sinónimo de hipócrita, porque la levadura es la que se le llama la hipocresía, ¿ya? Muchos de ellos tenían buen testimonio, muchos de ellos tenían buen ejemplo, muchos de ellos hacían lo posible por no quebrantar los mandamientos de Dios, por tener una vida justa, pero obviamente lo que el Señor llegaba ahí a apuntar ahí a lo más medular era verdaderamente esa hipocresía de preocuparse más de lo externo y no de lo interno, a veces a aparentar a los demás o colocar cosas pesadas, cargas o mandamientos adicionales. Fariseo, entonces, para terminar, y no quiere que usted quede con un mal concepto, yo no he venido a hablar mal de los fariseos, ¿ya? Yo he venido a enseñarles lo que el Señor les dice, que nos cuidemos de la levadura de los fariseos, amén. Porque en ese tiempo, ¿cierto? Los fariseos eran personas que pertenecían a este grupo religioso, ya muy reconocido, y se caracterizaba por observar escrupulosamente, o sea, ellos eran detallistas al mínimo, o sea, diezmar hasta la plantita, o sea, de eso diezmaban, o sea, y por cierto no era malo, pero dejaban de lado otras cosas. Y dice que tenían cierta afectación por los preceptos de la ley de Moisés, en general se interesaban más por la manifestación externa que de los preceptos por seguir la ley del Espíritu, ¿ya? Que es lo que el Señor nos vino a colocar. Él mismo dice que Moisés trajo la ley, pero él trajo la justicia, la gracia y la misericordia. O sea, de alguna manera, el Señor lo que vino a hacer es darle la verdadera interpretación a la ley de Moisés, a cumplir los mandamientos, ¿ya? Era un grupo religioso caracterizado por su estricta observancia de la ley, o Torá, ¿cierto?, de Dios. El nombre fariseo tiene un doble significado, aunque usted no lo crea, significaba los santos o los separados o los apartados. Tenía que ver mucho con la palabra santo, ¿ya? Por eso también le llamaban los parushim, ¿ya? Los apartados. Y era gente religiosa y piadosa. En el Nuevo Testamento, ¿cierto? Lo vimos, Yeshua les da fuerte con la levadura de los fariseos, que era la hipocresía, y porque ellos se preocupaban mucho por cumplir las leyes, las tradiciones religiosas, y que los demás lo cumpliesen a través de su legalismo, que el legalismo era agregarle leyes al mandamiento, ¿ya? O sea, el mandamiento era uno, pero ellos le ponían 10 cosas para cumplir ese mandamiento. Eso es el legalismo, ¿ya? También porque habían pasado por cosas bien difíciles antes. Exactamente. Pero mucha gente había... Hay que entender, claro, lo que dice Nati es verdad, es que el contexto de alguna manera que ellos vivieron antes de Cristo, antes de la venida del Mesías, es que ellos fueron muy atacados, trataron de destruir la ley, la Torá, la palabra, la escritura que tenían hasta ese momento, y por lo tanto ellos también fueron muy celosos en guardar, ¿cierto? La ley de Dios, ¿ya? Y por lo tanto ellos comenzaron a construir muchos mandamientos para evitar quebrantar el mandamiento, ¿ya? Pero finalmente se fueron más por lo legalista que mandamientos de hombres, que en un momento quizás no eran malos, pero le pusieron tanta atención a eso que olvidaron el verdadero espíritu y la verdad del mandamiento, ¿ya? Entonces ahí es donde eso obviamente no resultó bien, y es lo que el Señor vino ahí a golpear, vino a hablar, vino también a romper, ¿ya? Entonces esto es lo que hoy día les puedo compartir. Solamente les dejo
Yahshua también fue invitado a comer por fariseos. O sea, no satanicemos, no ataquemos a los fariseos, sino que lo que ellos y muchos de ellos hacían, ¿ya? Porque Jesús fue invitado a comer por ellos, ¿ya? Ellos compartían, él tenía amigos fariseos. Y también los fariseos le advirtieron incluso de que Herodes lo quería matar. Entonces vemos que no eran netamente enemigos, sino que era un gran grupo de personas, y lo cual el Señor realmente quería ahí limpiar era esa levadura para que sus discípulos, nosotros hoy, podamos evitar ese tipo de cosas en nuestra vida. Otras levaduras: seguir mandamientos de hombres, negar a Yeshua desacreditando la palabra de Yahweh, creer en la reencarnación, negar la resurrección de Yeshua siguiendo fechas impuestas que Yahweh no estableció. También la levadura de los saduceos, no lo vamos a ver hoy. Ellos no creían en lo sobrenatural, negaban la existencia del Espíritu, de los ángeles y la resurrección. La levadura de los corintos, ¿ya? Que estaba llena de sensualidad, de una actitud liviana contra la fornicación, el adulterio, el misticismo y las supersticiones. Y la levadura de Herodes también por allí, que es la corrupción del templo, la manipulación y la unión político-religiosa. Amén. Hasta ahí vamos a llegar hoy, ya con esta enseñanza. Lo más importante, hermanos, es que podamos nosotros aprender, tener en consideración lo que el Señor nos enseñó, ya, y